Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor habló esta semana y todos nosotros queremos realmente recibir de Dios y tener bendición y gracia de Dios. ¿Cuántos quieren tener la bendición del Señor sobre sus vidas? Si usted de verdad la quiere, levante la mano, levante las dos manos, diga, yo la quiero. Gracias, Señor. Ahora, voy a hablar del principal impedimento para recibir las bendiciones del Señor. Y cuando digo el principal impedimento, no exagero en que esto creo que es lo primero que Dios mira en el corazón de cada persona para dar su gracia y su bendición sobre ellas. Y es la razón por la cual Dios quita su gracia de una persona. Quitar la gracia de Dios significa que la gracia significa el favor de Dios. Que lo que haces, aunque no sea lo mejor, si tiene el favor de Dios, va a prosperar. Que tus hijos, aunque tú no seas el mejor padre, Dios los va a bendecir, los va a guiar. El favor de Dios cubre todas nuestras faltas. El favor de Dios y la gracia de Dios realmente nos hace sentir su amor en nuestra vida. Ese favor es inmerecido y Él lo otorga solo a una clase de personas. No tiene más. Cuando Dios quiere dar ese favor y esa bendición, lo que busca es una cualidad del corazón. No busca más. Él no está esperando que tú hagas cosas, que tú por obras trates de ganarte ese favor, que tú quieras agradarlo a Él y entonces te esfuerzas. Esa es la raíz de la religión. La religión siempre está buscando hacer algo para traer la bendición de Dios. Pero lo que Dios realmente mira en el corazón no es lo que tú haces, sino lo que hay aquí adentro. Y realmente algunas personas dicen, usted sabe que yo en mi corazón amo a Dios. Y el problema es que en lo profundo de mi corazón yo amo al Señor. Pero lo que hay en lo profundo del corazón sale a través de tus palabras y tus actitudes. Por eso cuando una persona hace cosas mal, es irresponsable o incumplido, pero dice en el fondo de mi corazón yo te amo, usted le dice pues ojalá del fondo saliera algo a la superficie, porque quisiéramos verlo. Es como, por ejemplo, en el fondo de mi corazón yo soy muy buen cantante. El problema es que cuando sale, no sale tan bonito. Pero en el fondo, ¿verdad? Yo canto espectacular, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican conmigo? Algunos dicen, es que yo el talento lo llevo en las venas, pero tienes mala circulación, hermano. El lío de esto es que cuando hablamos de actitudes, las personas usan las actitudes cuando sus acciones son malas, pero justifican sus malas acciones. Entonces, yo te amo. O nunca la llama para decirle te amo. Entonces nadie se da cuenta porque es muy profundo ese amor. Tan profundo que nadie lo sabe. Entonces, me dice yo te doy mi vida por ti, pero no es capaz de lavar la loza. Entonces hay un problema ahí. Porque si no sale, ¿verdad? Ese amor expresado en una acción, nadie lo va a saber. Y hoy voy a hablar de esa actitud que Dios quiere mirar en el corazón, en lo profundo de nuestras vidas, y lo voy a desarrollar hoy y la siguiente domingo, porque quiero hablar un poco en profundidad de este asunto. Y es la razón de nuestros grandes fracasos. Cuando no recibimos el favor de Dios, porque Dios definitivamente no lo quiere para nuestras vidas. Porque hay una razón. Y voy a utilizar una historia que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 4, y es la historia del rey Nabucodonosor. En mi Biblia, el título de este capítulo se llama La locura de Nabucodonosor. Dígale al que está a su lado, esta es la locura de Nabucodonosor. ¿Por qué titularon este capítulo como La locura? La locura de Nabucodonosor. ¿Cuál es la locura de este hombre? Y vamos a mirar cuál es la locura de él. Versículo 1, vamos a leer la historia, es un poco extensa, pero no se pierda. Dice, Nabucodonosor era el rey del imperio caldeo. Este hombre aparece en todos los libros de historia, pero esta historia es la vida espiritual de Nabucodonosor. ¿Por qué Nabucodonosor reinó? Y él fue uno de los primeros realmente emperadores o reyes de la tierra. Su imperio se extendía literalmente en todo lo que era el Medio Oriente.
y él gobernaba de mar a mar. Un hombre con mucho poder. Finalmente Nabucodonosor dice, Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, él les está escribiendo, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz les sea multiplicada. Conviene que yo les declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, es decir, eterno. Su señorío de generación en generación. ¿Quién está hablando ahí? Nabucodonosor, pero Nabucodonosor no conocía a Dios. Nabucodonosor no adoraba al Señor. Él no creía en Jehová Dios. Ellos tenían dioses, ¿verdad? Y adoraban esos dioses. Pero en un momento de su vida, él reconoció al Señor como el Dios de su vida. Versículo 4 dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. ¿Dónde quedaba el palacio de él? ¿Cuál era la capital del imperio caldeo? Babilonia. ¿Se acuerdan? Hubo un famoso hombre tratando de reconstruir Babilonia. ¿Cómo se llamaba? Hace unos años. Saddam Hussein. Él trató de reconstruir, ¿verdad?, Babilonia, y tenía muchas cosas reconstruidas hasta que intervinieron los gringos y bueno, conocen un poco la historia. Él era el emperador del imperio más grande y Babilonia era la joya, se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que esa ciudad era extraordinaria. Y Nabucodonosor le estaba hablando, obviamente él tenía cientos de colonias y su imperio era muy vasto, pero él le escribe a ellos y les dice, quiero contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Nabucodonosor, versículo 4, dice, estaba tranquilo yo en mi casa, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó. ¿Cómo le habló Dios a él? A través de un sueño, le dio un sueño. Y ese sueño me espantó, dice él, y yo estaba tendido en mi cama y las visiones de mi cabeza me turbaron. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Estos reyes, cuando tenían un sueño, buscaban siempre magos, adivinos, hechiceros, porque querían saber la interpretación del sueño. Así que él llamó a toda su gente, y tenía muchísima gente de esta, tratando que le dieran consejo. Se parece a nuestros presidentes que se van allá, que les echen la bendición ¿en dónde es que le echan la bendición? En la Sierra Nevada. Y dice que él buscó a todos los chamanes para que le interpretaran el sueño, y mandé delante de mí que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les contó el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Por eso Dios no está con los hechiceros ni con los adivinos. Ellos no pueden mostrar la interpretación de las cosas que vienen de Dios. Solo los que están conectados con Dios, no a través de la hechicería y la brujería, porque esto es un camino que destruye la gente y la aparta de Dios. Así que él, conforme a la costumbre que tenía en su cultura, llamó a estos para que le interpretaran el sueño y les contó el sueño. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un judío, un hombre que amaba y honraba a Dios, a Jehová Dios. Y él había sido deportado de Jerusalén y traído a Babilonia. Y Daniel se había vuelto un consejero de los reyes, era un hombre extraordinario, un estadista, pero también era un profeta. Y Daniel tenía una conexión con Dios porque él adoraba a un solo Dios, adoraba al Señor. Así que Dios tenía una conexión con él y a él le mostraba las interpretaciones de los sueños. Así que Nabucodonosor primero llama a todos los brujos y hechiceros para que le cuenten qué significaba el sueño, y como ellos no pudieron, finalmente llamó a Daniel. Y dice acá,
hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Él adoraba a un Dios que se llamaba Belsasar, a Nabucodonosor, y le cambió el nombre a Daniel y le puso Belsasar en honor a ese Dios a quien él adoraba, porque ellos hacían eso, cambiaban los nombres de las personas. Y dice: llamé a Daniel, en quien mora el espíritu de los dioses santos, y conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y le pidió entonces el favor a Daniel de que él le interpretara esto. Estas fueron las visiones de mi cabeza, dice el rey Nabucodonosor, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto era abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. ¿Qué vio él? Vio un árbol que subía de la tierra, empezó a crecer y se hizo inmenso, y vio que en ese árbol muchas aves hallaban su abrigo y su sustento, y vio que esto era algo bueno. Pero luego dice, versículo 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derriben el árbol y corten sus ramas, quítenle el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y que a quien él quiere, él lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué era el sueño? Este árbol que había crecido y se había vuelto extraordinario y grande, de pronto un vigilante, un ángel, aparece en el sueño de él, en la visión que él vio. Y dicen: corten el árbol y pónganle alrededor del tronco cortado, ¿verdad?, hierro, y asegúrenlo, y sea quitado todo el fruto, todo lo que había construido. Y luego dice que ese árbol ya no lo empieza a llamar como un árbol, sino dice: les ha cambiado el corazón de hombre en corazón de bestia. O sea que el árbol no era un árbol, ¿era qué? Una persona. Entonces, cuando él empieza a entender esto, que el sueño que Dios le había dado era un juicio, era una sentencia, y era una sentencia contra alguien muy grande y poderoso que se había extendido. Y el juicio decía: corten y dispersen su fruto, que se acabe lo que había construido. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque en ti mora o habita el espíritu de los dioses santos. Es decir, el Espíritu de Dios Santo. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre había sido cambiado por Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey, al fin de la hora, le habló y le dijo: Belsasar, o Daniel, no te turbe el sueño ni su interpretación.
Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos debajo de él, y moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Recuerde que este imperio llegó a ser el más grande de la tierra en su momento. Fue inmenso. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: corten el árbol, destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces déjenla en tierra, con ataduras de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. Esta es la interpretación, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Y aquí viene la parte donde Daniel se amarra los pantalones y le dice al rey. Recuerde que estos reyes, cuando les decían cosas malas, mandaban matar al profeta. Eso era fácil. El que les decía algo mal, chao. Y eso ocurrió, y usted lo va a leer en la Biblia muchas veces, que profetas que hablaron cosas de Dios, verdaderas, pero que no eran buenas para el rey en su orgullo y en su altivez mandaba y decapitaba o hacía cosas malas y los mataba. Así que Daniel se llena de valor y le dice: bueno, la interpretación es esta. Y ustedes ya se imaginarán la interpretación. El árbol era el rey. Le dice el versículo 25: te van a echar de entre los hombres con las bestias del campo. Será tu morada. Con hierba del campo te apacentarás como los bueyes. Es decir, vas a comer pasto. Le cambió a dieta vegetariana. Con el rocío del cielo serás bañado. O sea que iba a andar en el campo. 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué era lo que no había reconocido Nabucodonosor? Que todas sus bendiciones, que toda su grandeza, su salud, los reinos que había conquistado, el dinero que había acumulado, la ciudad que había construido, todo eso le pertenecía no a él, sino ¿a quién? A Dios. La razón de que esta sentencia se diera fue su orgullo, su falta de reconocimiento y de sujeción a Dios, quien lo había puesto en esa posición, y él juraba que era por sus méritos, que era por sus capacidades, que era por todo lo que él había hecho bueno. Ahora, Dios le dio esta palabra profética 1 año antes de que sucediera. 1 año antes. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios le dio una oportunidad. Escuche esto, dígale que está a su lado. Dios siempre da una oportunidad. Nosotros menospreciamos las palabras proféticas. Es más, algunos se ofenden cuando la palabra profética no es lo que quisieran oír. Es más, cuando alguien les dice: oye, lo que estás haciendo, eso no está bien, las personas dicen: pastor, ¿cómo? No me maldiga, pastor. Y yo no te estoy maldiciendo, te estoy diciendo que lo que estás haciendo está mal, y eso te va a llevar a unas consecuencias, y si no te arrepientes vas a tener problemas. Y a la gente no le gusta oír esas palabras. No les gusta escuchar cuando Dios le habla y le dice: no me gusta lo que hay en tu corazón. Huele mal. Tu actitud huele mal. Tus pensamientos apestan a orgullo. ¿Por qué no huele al vecino? ¿A qué hueles? ¿A qué te huele? ¿Te huele a soberbia? ¿Te huele a orgullo?
Ya voy a decir algunas cosas sobre esto. Vamos a identificar las señales y vamos a mirar cómo corregir esto, porque el propósito de Dios jamás será avergonzar a las personas, pero sí que se vuelvan de su mal camino. Entonces, y en cuanto, versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces, es decir, sí, el tronquito y las raíces del árbol, significa que te quedará firme tu reino y luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Qué tenía que reconocer él? Que el cielo gobierna sobre su vida, que no es él quien gobierna su vida, es el cielo el que gobierna tu vida. Nosotros estamos peleando mucho con nuestras circunstancias, en lugar de volver al que gobierna, porque el que gobierna es el que cambia nuestras circunstancias. Cuando tú quieres cambiar tus circunstancias, generalmente cometes graves errores, pero cuando dependes de Dios y confías en Dios, Él cambia en un momento tus circunstancias. Él cambia de manera sobrenatural y endereza el camino, a veces el tuyo y a veces el de los que tú amas, que a veces piensas, y empezamos a luchar, ¿verdad? ¿Cuántos están luchando de pronto con un cónyuge que no es cristiano y que se porta mal? Y entonces uno empieza la batalla. Vamos a cambiarlo. Y la pelea, y la cantaleta, y la chisme, y la contienda. Y entonces empiezas a hacer ¿qué? Presión en tus fuerzas por un cambio. ¿A quién tienes que presionar? ¿A la persona o al cielo? Porque el cielo gobierna. Ora a Dios para que Dios obre en el corazón, porque el cielo es el que gobierna. Nosotros hacemos la presión en el lugar equivocado, por eso tenemos tanta contienda a veces. En lugar de orar y de buscar a Dios porque Él gobierna sobre las personas, empezamos a presionar a la gente, a golpearla. Ahora, no quiere decir que tú no digas lo que es correcto, que tú no digas, hoy vamos a hacer esto así, o esto es justo, o no pongas reglas en tu casa. No, eso no significa eso. Pero significa que tu mayor punto de esfuerzo no será en cambiar a otro, sino en buscar a Dios. Y Dios te cambiará a ti, y Dios cambiará el corazón de las personas. ¿Comprendes eso? Dile al que está a su lado, el cielo gobierna. Otra vez, el cielo gobierna. Busca a Dios que está en los cielos, porque Él gobierna sobre lo que tú quieres. Otros nos esforzamos en hacer las cosas. Hay muchas cosas que queremos hacer. Hay planes y proyectos. Yo generalmente descubro que cuando yo estoy fatigado y estoy cansado, me empiezo a sentir agotado, es porque he estado luchando en mis fuerzas y no he permitido que Dios obre a través de mí o obre por mí en las circunstancias. Y entonces empieza uno a sentir muy fatigado, muy cansado, y yo empiezo a debilitarme en mi espíritu. Pero es Dios obrando a través de mí, obrando directamente en las circunstancias para que eso se dé, para que lo que Él ha planeado se cumpla, porque el cielo gobierna. Él debía reconocer que el cielo gobierna. Dile al que está a tu lado, debes reconocer en tu corazón que es Dios quien gobierna. Ahora, mire lo que hizo Daniel, versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. ¿Qué le pidió? Por favor, escucha, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Estos reyes eran déspotas. Ellos, aquí mando yo, y hacían lo que les daba la gana, ¿verdad? Parece que era un problema solo de los reyes y de los Gómez. Y de los Pérez. Porque cuando no reconocemos esto, el profeta Daniel le dice, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, o sea, empieza a ser justo, tus maldades o iniquidades, haciendo misericordias. ¿Cómo se redimen las iniquidades? Haciendo misericordia con la gente, haciendo misericordia con los que están oprimidos. Pues tal vez sea esto una prolongación de tu tranquilidad.
Versículo 28. Preste atención aquí los que están ahí en sus Biblias. Todo esto que le profetizó Daniel y que le interpretó del sueño, vino sobre el rey Nabucodonosor. Punto. Vino sobre él. Dios le advirtió un año antes. O sea que, ¿qué hizo el rey? No hizo nada. Dios le habló y él ¿qué hizo? Nada. Siguió orgulloso, no hizo misericordia, no hizo justicia, no ayudó al oprimido, no se vinculó al servicio del Señor, nada. Él siguió su rutina de vida. Tuvo el sueño, tuvo la interpretación, la reconoció como de parte de Dios, pero finalmente no hizo nada. Mucho creyente así. Dios les habla, Dios les dice y no hacen nada. Y entonces dice, todo esto vino sobre el rey. Versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Y habló el rey y dijo, miren lo que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? ¿Cuántas veces se menciona la palabra yo? Yo edifiqué mi poder, mi gloria y mi majestad. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas le crecieron como las de las aves. Versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea, cuando se cumplieron 7 años. Y mi razón me fue devuelta. ¿Qué fue lo que perdió él? La razón. ¿Cuál es el problema de Nabucodonosor? El orgullo. ¿Qué hace el orgullo? Te enloquece. Dígale que está a su lado. El orgullo es locura espiritual. Pero después de 7 años, porque él perdió la razón y empezó a actuar como un animal, lo botaron y salió y estuvo en los campos, me imagino, en los alrededores de Babilonia, y como un animal comía hierba y estaba como un loco en la calle. Entre las matas, llovía sobre él, durmiendo debajo de los árboles por 7 años, por una sola razón. Nunca reconoció, no pudo reconocer que todo lo que él tenía no era por él. Era Dios quien lo había puesto en esa posición. Cualquiera que sea tu posición, cualquiera. Tal vez una posición de autoridad, de padre o de jefe. Tal vez una posición económica, como empresario, aún como empleado. Cualquier cosa que tengas, ¿de dónde viene? De Dios. Y lo que no reconoció, y por eso vino todo el desastre sobre su vida, es que todo eso le había sido dado por gracia, un regalo de Dios. Y que Dios pudo haber escogido no a Nabucodonosor, sino a Cleofas o a quién sabe quién. Y lo había puesto en ese mismo lugar, porque es Dios quien gobierna
no es el hombre. Y cuando los hombres se enseñorean de sus posiciones de poder, no importa la posición de poder que sea. Usted puede tener una posición de poder sobre otra persona siendo su cónyuge. Eso es una posición de poder y muchos para su mal se enseñorean de sus cónyuges. Los maltratan, los abusan, los humillan con su dinero. Les dicen, yo gano más que tú. Y sabes que Dios, y lo que yo he visto es que cuando esto está en el corazón, lo único que hace el Señor es quitarles aquello de lo cual se vanaglorían. Nabucodonosor se vanagloriaba de su majestad, de su poder, de su grandeza, de sus tesoros, de todo lo que había logrado edificar. Y en un instante el Señor lo bajó del curubito y lo puso como loco a comer pasto por 7 años. Hay un tiempo donde Dios advierte y le dice, vuélvete a mí, sé humilde conmigo, sujétate bajo autoridad, aprende. Si tienes bendiciones, compártelas, no te las guardes. Si tienes posición de autoridad, úsala para hacer justicia, para traer bendición a la gente que está bajo tu autoridad, no para enseñorearte de ellos. Dios advierte y le advirtió a este rey y le dijo 1 año antes, medita en esto, y le dio 12 meses de plazo para que meditara en eso. Y Nabucodonosor no escuchó. Simplemente Nabucodonosor dijo, qué interpretación tan interesante, y la dejó de lado. Y el Señor está diciendo a muchos, y nos está diciendo al corazón, ten cuidado en tu corazón, que tu soberbia y tu orgullo por lo que tienes, supuestamente tienes, que en realidad no es tuyo, sino que te fue dado. Te fue dado. El dinero que tienes te fue dado. La salud que tienes te fue dada. Nada de lo que tienes es tuyo. Tú no elegiste el cuerpo que naciste, ni el hogar en donde naciste. Fue Dios quien te puso en ese lugar. Y si tienes algo de qué vanagloriarte, más bien humíllate delante del Señor y dile, Señor, todo lo que tengo te pertenece y yo lo usaré para ti, para bendecir a otros, para hacer tu voluntad y no para enseñorearme. Usted no eligió el cerebro que tiene. Tal vez es muy brillante e inteligente y muchos le han dicho, qué persona tan capaz. Escúchame, ese cerebro, esa oportunidad de estudiar, esa gracia que recibiste, no es tuya. Fue algo dado por el Señor para que lo uses para Él y reconozcas que el cielo gobierna sobre la tierra, sobre tu vida. Nada de lo que tienes te pertenece y nada te llevarás. Ni la posición, ni el dinero, ni tu inteligencia, ni nada. Todo le pertenece al Señor. La gente dice, es que yo. Y el espíritu de Nabucodonosor todavía vive. Y se pasean entre sus logros. No es esta la gran carrera que yo edifiqué. No es que yo soy Él. Y he sido reconocido. Escuche. Y hay gente que le ayuda, ¿no? Es que tú eres tan brillante, tú tan inteligente, tú te mereces. ¿Qué te mereces? No te mereces nada, porque todo te fue dado. Y si crees que lo tienes, reténlo. Si crees que lo tienes, reténlo. Reténlo, inténtalo. No te durará para siempre. Es Dios quien te lo dio. Si Dios te lo dio para que le sirvas a Él, no para que te llenes de orgullo y altivez y te rebeles contra Dios. Mantente en humildad, porque la humildad guardará nuestras vidas y traerá todas las bendiciones sobre nuestras almas. Si tienes algo, agradece a Dios y úsalo para bendecir. Si eres inteligente en un área, comparte tu inteligencia, bendice a otros, ayuda a otros, sirve a otros, pero no pienses que eso te fue dado solo para ti. Eso te fue dado como un regalo del cielo. Y dice acá que cuando él, al final de los 7 años, versículo 34, reconoció
y alzó sus ojos al cielo. La razón le fue devuelta y mira lo que hizo. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Dios mismo es este. Versículo 10, 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, a mayor grandeza me fue añadida. ¿A qué presidente le guardan el puesto por 7 años mientras está en un manicomio? Es más, después de que si recupera la razón y vuelve a lanzarse de candidato, nadie vota por él, porque este está chiflado, ya quedó marcado. Solo Dios puede hacer eso. Y lo hizo Dios, ¿por qué? Para demostrarle que el mismo Dios que le había dado antes las riquezas, pero él no las reconoció, que le dio la sabiduría y el poder, pero él no reconoció, era el mismo Dios que lo podía restablecer en su condición de honra si él se volvía de corazón al Señor. Y es esto, en Dios siempre hay una oportunidad. La oportunidad de él antes de fracasar, antes de quedar como una bestia vagando en el campo, fue que Dios le habló a través de un sueño. Y Dios le dijo, búscame. Y le envió un profeta que le interpretara el sueño. Pero él no escuchó la primera vez. Y después, cuando se cumplió la sentencia y él recobró su razón, entonces Dios le dio una segunda oportunidad. Y esto es maravilloso. Y él reconoció y dijo, Dios, mi vida te pertenece. Nada de lo que tengo aquí es mío. Yo no me gané este puesto. No por mi astucia, no por mi inteligencia, no por mi poder, no por mi fuerza. Y el Señor lo restableció. ¿Y qué hizo? No solo le devolvió lo que había perdido. A esto le gusta a la gente. Le devolvió más de lo que había tenido. Su imperio creció más todavía. 7 años estuvo demente. Y a los 7 años, y en esos imperios donde uno se descuidaba y lo envenenaba, imagínate, le restituye el reino. Y no solo eso, sino que las personas vuelven a creer en él, en su liderazgo, y otra vez sus consejeros y toda la gente con él vuelven y regresan. Y eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero la única razón por la cual lo hará será que haya en tu corazón humildad, reconocimiento de que nada de lo que tienes, de lo que eres, de tu nombre, de lo que sea que te estás ufanando en esta tierra, te pertenece a ti. Que toda bendición viene del cielo. Todo reconocimiento viene del cielo. Que no hay nada que tú puedas ganar por tu fuerza, pero si humildemente confías en Él, Él restituirá lo que perdiste. ¿Qué hace Dios con los orgullosos? Los mira de lejos, no les concede el favor. Muchas personas se ufanan de lo que tienen, de lo que han logrado, de la sabiduría que han acumulado. Y Dios hace así. Y todo parece, ¿verdad?, se acaba. Pero cuando vuelven en humildad al Señor y le piden perdón por su orgullo, y se humillan ante el Señor, y le dicen, yo quiero seguir tu camino, y quiero ser guiado en tu camino, porque no eres tú, es Él. Nuestro ministerio no se basa en nuestra sabiduría y conocimiento. Personas se sanan, personas se salvan. Cuando damos consejería y terapia, las personas cambian. Cuando vienen con un corazón humilde y reciben y se dejan guiar y se dejan enseñar.
Pero los que vienen con soberbia están hundidos en problemas. Pueden estar hundidos en circunstancias. Sus hijos en desastre. Pero todavía mantienen su arrogancia. Y yo puedo, y yo saco adelante, y yo lo logro, y yo lo hago. Jamás reciben nada. Pero los que vienen y dicen, Señor, yo perdí esto. Y lo perdí porque no dependí de ti. Y mi fuerza no me alcanza, ni mi sabiduría. Te necesito a ti. Esas personas reciben todo de Dios. Y lo que perdieron por su arrogancia o por su orgullo, al humillarse delante del Señor y buscar su rostro, lo reciben y le restaura mucho más de lo que perdieron. Porque esto es lo que hacemos cuando venimos a la cruz. Cuando venimos a la cruz, nosotros reconocemos con humildad que no tenemos nada y que en la cruz nos es dado todo. Y que Jesús vino para perdonarnos, no solo por lo malo que hicimos, sino también por lo bueno que hicimos sin Él. Escúchame, en la cruz no solo quedan nuestros fracasos, quedan nuestros éxitos sin Dios. Porque esos éxitos son basura delante del Señor. Porque lo que haces sin el Señor no sirve delante de Dios. Pero lo que haces en obediencia, en amor a Él, eso sí tiene honra y reconocimiento en el cielo. ¿Me estás comprendiendo? Aquí es donde el Señor tiene que ir profundo a nuestras vidas para sacar de nuestro corazón toda autosuficiencia, todo orgullo y confiar solamente en Él y en su obra. El apóstol Pablo les escribió a unos creyentes y les dijo, todo lo que viví en el pasado lo tengo por basura. Y la palabra literal es estiércol. Y empieza a nombrar el pasado de él. Hebreo de hebreos, seguidor de la ley, hombre de honra, provisión económica, el hombre no era pobre. Y él dice todo eso y nunca menciona un pecado. A mí me impresiona. Y él dice, todo eso lo tengo por basura para conocer a Jesús, para conocer a Cristo, porque nos aferramos a lo bueno que hicimos y eso nos distancia de Dios, porque tenemos que aferrarnos es a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, a su amor, a su gracia y a su perdón. Porque su provisión y su bendición vienen para el que es humilde y reconoce que lo que tiene, bueno o malo, lo entrega al Señor. Y esto es lo que Dios quiere. Personas que en humildad lo sigan y lo obedezcan. Porque Él, no importa la circunstancia que estés viviendo. Tal vez caíste en la demencia de Nabucodonosor y has pagado caro. Te ha dolido el alma. Has perdido, y no solo en lo económico, sino en lo relacional, en lo circunstancial. Pero si vienes a Él y le dices, perdóname, Él te volverá a restaurar y te pondrá en la posición de honra para el cual Él te destinó. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a decirle al Señor, Señor, hoy reconozco, y dígalo verbalmente, háblelo. Dígale, Señor, sé que me he apoyado en mis logros, en mi dinero, en mi capacidad. Y gracias porque las tengo, pero son un don tuyo, un regalo tuyo. No son mías. Como tampoco es tuyo. Deja en la cruz el fracaso, la vergüenza y la derrota. No te preocupes. Porque si bien es cierto el pasado glorioso que hayas tenido no te sirve delante de Dios, tampoco la vergüenza y el fracaso y el pecado van a hacer diferencia delante del Señor. Porque si vienes a Cristo Jesús, Él borrará y limpiará y quitará todas las cosas, tanto buenas como malas que hiciste antes de conocerle a Él. Y te dará un nuevo comienzo en Dios. Dile, Señor Jesús,
Hoy vengo a la cruz a entregarte mi corazón. Hoy reconozco que el cielo gobierna sobre la tierra, que tú gobiernas sobre mi vida. Perdóname por vanagloriarme, por dar por sentado que mi condición presente es el producto de mi capacidad o de mi honor. Perdóname por el orgullo religioso que he tenido hasta el día de hoy, porque me acerco a ti despojándome de todas mis coronas, de todos mis títulos, de todo reconocimiento humano que es vano, vacío. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes. Perdóname porque he hecho las cosas a mi manera, en mis fuerzas, con mi dinero, y me he llenado de orgullo por lo que he logrado con mi vida. Y cuando la pongo delante de ti, no pesa nada, no vale nada, porque tú nunca me dijiste que me apoyara en mí mismo, ni en mis logros, ni en mis talentos, ni en mis fracasos, ni en mis pecados, sino que me apoyara en ti, porque mi vida está en tus manos. Hoy yo te entrego, Señor Jesús, mi corazón, y reconozco que eres mi Dios y que todo lo que tengo te pertenece y que yo no soy dueño de nada, soy administrador y voy a administrar para ti y voy a darte a ti mi amor, mi servicio, mi honra, todo lo que tengo, mis recursos, para que tu obra, para que tu amor y verdad lleguen, Señor, hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, porque ciertamente en esta tierra no tengo nada, pero teniéndote a ti, lo tengo todo. Y como Pablo dijo, Señor, todos mis éxitos pasados, todas las cosas que logré sin ti, los tengo hoy por basura para alcanzar a Cristo, para reconocer a Jesús, para vivir en su amor y en su poder, porque solo en Él hay salvación. Gracias, Señor.